Recuerdo la primera vez que alguien me dijo que mi sueño no valía nada. Era una editorial más, la número 9, o tal vez la 10, ya perdí la cuenta. Cada carta que abría decía lo mismo, gracias, pero no estamos interesados. Era como si el mundo me estuviera gritando, no eres suficiente. Yo era madre soltera, sin trabajo, sin dinero, con una hija que alimentar y una historia que solo existía en mi cabeza. No tenía fama, ni contactos, ni éxito. Tenía frío, miedo, y un manuscrito arrugado en mi bolso que nadie quería leer. Pero algo dentro de mí no se rendía. Tal vez era terquedad. Tal vez era fe. Tal vez era esa voz silenciosa que me decía, una persona, solo una, basta para cambiarlo todo. Y esa persona llegó. Solo que no era quien yo esperaba. Yo no era famosa. No era exitosa. No era rica. Era una mujer rota con una hija en brazos y una historia en la cabeza. Nadie lo sabía, pero yo estaba en el momento más oscuro de mi vida. Había tocado fondo. Me acababa de divorciar. Estaba sola en un país extranjero, sin trabajo, viviendo de la asistencia del gobierno. Mi cuenta bancaria estaba al límite. Y cada vez que abría el buzón, lo único que encontraba eran facturas o cartas de rechazo. ¿Sabes lo que es eso? Esperar con el corazón acelerado, ilusionarte con la posibilidad de que esta vez alguien diga que sí y recibir un gracias, pero no. Una y otra vez. Una editorial. 2, 4, 6, 12. Ya no me acuerdo cuál fue la que más me dolió. Todas se sentían igual, como si me arrancaran un pedazo del alma. Lo más irónico es que nadie sabía que yo estaba escribiendo. En mi entorno, nadie entendía lo que eso significaba para mí. Escribir era lo único que me mantenía cuerda. Era mi escape, mi refugio, mi medicina. Cuando mi hija dormía, yo sacaba ese manuscrito arrugado de mi bolso, pedía un té barato en la cafetería de la esquina y me perdía en ese mundo de magia que yo misma estaba creando. Pero fuera de esas páginas, la vida era dura, muy dura. Las noches eran frías, la nevera vacía, el futuro incierto. Había días en los que literalmente tenía que elegir entre comprar comida o imprimir otro capítulo del libro para enviarlo por correo. Y lo hacía, porque aunque sonara loco, yo creía en esa historia. Nadie más lo hacía, pero yo sí. Recuerdo que una vez, mi hija se enfermó. No tenía con quién dejarla, y no podía pagar un médico privado. Me senté en el suelo del hospital público, abrazándola fuerte, y pensé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Todo el mundo me decía que buscara algo más realista, que dejara de soñar, que aceptara la realidad. Pero yo no podía, porque si dejaba de escribir, sentía que dejaba de respirar. Hubo noches en las que lloré sin hacer ruido para no despertarla, otras en las que me sentía tan inútil, tan insignificante, que solo quería desaparecer. Me preguntaba si algún día alguien vería lo que yo veía en ese manuscrito, si valía la pena seguir. Y entonces, volvía a escribir. Con lágrimas, con miedo, con dudas, pero escribía. Y no lo hacía por fama, ni por dinero. Lo hacía porque había una historia dentro de mí que gritaba por salir. Porque necesitaba creer que mi vida podía tener sentido. Que no todo estaba perdido. Que incluso desde la oscuridad, algo hermoso podía nacer. Pero cada rechazo dolía más que el anterior. Y aunque trataba de mantenerme fuerte por mi hija, había momentos en que sentía que estaba a punto de romperme. Nadie sabía lo cerca que estuve de rendirme. Nadie vio esas noches. Nadie escuchó esos suspiros largos cuando veía a otros triunfar y yo seguía en el mismo lugar. Pero ahí estaba, contra todo pronóstico, con una historia que nadie quería, y un corazón que se negaba a dejar de creer. Hubo un día en el que estuve a punto de rendirme. Recuerdo perfectamente cómo olía la lluvia ese día. Estaba en la calle, empapada, empujando el cochecito de mi hija con una mano y sosteniendo un sobremojado con la otra. Otro rechazo. El número 12. Ya ni siquiera dolía. Era como una burla silenciosa del universo. Me senté en una banca, temblando, con los dedos fríos y los ojos vacíos. Miré a mi hija dormida y sentí una mezcla de amor y fracaso. ¿Qué clase de madre era yo? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Nadie publicaría mi libro.
Nadie creía en mí. Tal vez tenían razón. Volví a casa esa noche y no escribí una sola palabra. Me quedé sentada frente al manuscrito, mirándolo como si fuera una carga. ¿Y si lo tiraba todo? ¿Y si simplemente aceptaba que no iba a pasar? Que era una ilusión. Una tontería. Me fui a dormir con esa pregunta rondando mi cabeza. Pero en la madrugada, me despertó el llanto de mi hija. La abracé, le di de comer, la acomodé en su cuna, y me quedé ahí, viéndola dormir. Y algo dentro de mí se encendió. Ella no tiene la culpa de mis miedos, pensé. Ella merece una madre que lo intente, aunque el mundo diga que no. Así que me levanté. Tomé una hoja nueva. Y escribí. No para impresionar a una editorial. No para ganar dinero. No para demostrar nada a nadie. Escribí porque esa historia aún vivía dentro de mí. Porque no había terminado de decir lo que necesitaba decir. Y fue en ese momento, justo cuando estaba a punto de rendirme, que algo cambió. Una amiga me mencionó una editorial pequeña. Bloomsbury. Nadie la conocía mucho. Manda una copia más, me dijo. Yo dudé. Estaba cansada. No me quedaban fuerzas. Pero imprimí el primer capítulo, lo metí en un sobre, lo sellé y lo envié. No esperaba nada. Honestamente, fue como tirar una botella al mar. Semanas después, recibí una llamada. Una voz masculina, educada, casi indiferente. Me dijo que su hija de 8 años había leído el primer capítulo y había insistido en que quería leer más. Que no paraba de preguntar qué pasaba con el niño mago. Esa niña, no un editor, no un crítico literario, no un experto, fue quien abrió la puerta que nadie quería abrir. Fue ella quien le dijo a su padre, «Papá, esto es especial». Y él, por ella, pidió leer el resto del manuscrito. Ahí entendí algo que nunca olvidé. No se trata de convencer al mundo entero. A veces solo necesitas una persona. Una, que vea lo que tú ves. Que crea contigo. Ese fue mi punto de quiebre. No cuando me rendí, sino cuando elegí seguir, aún sin garantías. Cuando escribí sin esperanza, pero con corazón. Todo cambió tan lentamente, y tan de golpe al mismo tiempo. La primera edición se agotó. No me lo creía. Una editorial pidió más copias. Luego otra. Después, comenzaron a llegar llamadas de otros países. Agentes literarios, traductores, librerías. Gente que no me conocía, que no sabía nada de mi vida, de mis noches frías, de mis lágrimas, pero que estaban hablando de mi libro. Yo, la madre soltera que escribía en servilletas. Yo, la mujer que lloró en silencio con cada rechazo. Yo, la que estuvo a punto de rendirse. Esa misma, ahora veía su historia tomar vuelo. Harry Potter se convirtió en algo que escapó de mis manos. Pasó de ser un secreto personal a una revolución cultural. Las cartas comenzaron a llegar, no de editoriales, sino de lectores. Niños, padres, maestros, todos diciendo lo mismo, gracias. Esta historia cambió algo en mí. Y ahí entendí que el éxito no era el dinero, ni los contratos, ni los números. Era eso. Esa conexión invisible entre mi dolor y la esperanza de alguien más. Era ver cómo algo que nació en la oscuridad daba luz a otros. Sí, los libros se vendieron por millones. Sí, llegaron las películas, las premieres, la fama, los flashes, la prensa. Pero lo más impactante fue ver a niños disfrazados de magos, leyendo con los ojos brillantes. Gente que no leía, leyendo. Gente que no creía en la magia, volviendo a creer. Pasé de no poder pagar la calefacción a convertirme en una de las escritoras más leídas del mundo. Pero, sinceramente, nada se compara con esa primera vez que alguien me dijo, gracias por no rendirte. Tu historia me salvó. A veces me preguntan qué se siente tener éxito. Y la verdad, se siente como respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Como si de pronto el alma pudiera estirarse sin miedo. Como si los no del pasado ahora fueran parte del eco que empujó ese único sí. Pero nunca olvidé de dónde vengo. Cada vez que firmo un libro, cada vez que alguien me habla emocionado de un personaje, recuerdo aquella cafetería, aquella banca bajo la lluvia, aquella hoja en blanco, aquella noche en que, con el corazón roto, decidí seguir escribiendo.
Porque el éxito verdadero no es solo llegar. Es todo lo que tuviste que atravesar para no abandonar el camino. Es cada herida convertida en palabra, cada lágrima convertida en tinta, cada silencio que no te detuvo. Sí, hoy tengo más de lo que imaginé. Pero no fue magia. Fue persistencia. Fue fe ciega. Fue escribir cuando nadie miraba. Fue creer, aun cuando todo parecía perdido. Y si estás escuchando esto, y te sentís igual que yo me sentí aquella noche, sola, sin fuerzas, dudando de ti, quiero decirte algo con todo mi corazón. No ignores esa voz dentro de ti, esa idea, ese sueño, ese fuego, porque puede parecer pequeño ahora, pero puede cambiar tu mundo. Y tal vez, también el de otros. Hoy, cuando la gente escucha mi nombre, suele pensar en el éxito, en los libros, en las películas, en la fortuna, pero pocos saben todo lo que hubo antes. El silencio, el rechazo, el miedo, la oscuridad. Y si algo aprendí en todo este camino es esto. No necesitas que todos crean en ti. Solo necesitas no dejar de creer tú. Puede que hoy sientas que nadie te escucha, que tu esfuerzo no da fruto, que golpeas puertas y ninguna se abre. Pero te prometo algo, si no dejas de avanzar, incluso arrastrándote, un día, una puerta se abrirá. Y será la correcta. El mundo necesita gente que no se rinda. No perfecta, no brillante, no famosa. Gente común, como tú, como yo, que decide seguir. Que no apaga esa chispa interior. Que no deja que el no de otros apague su sí. Y si tú estás ahí, escuchando esto, con una historia guardada, con un sueño olvidado, con una idea que te quema por dentro, escríbelo. Inténtalo. Atrévete. Aunque nadie te aplauda. Aunque nadie lo vea todavía. Porque nunca sabes a quién puedes tocar. A quién puedes inspirar. A quién puedes salvar con eso que llevas dentro. Yo estuve al borde. Muchas veces. Y lo único que me salvó fue no dejar de escribir. No porque fuera fácil, sino porque era lo que me daba vida. Y al final, esa misma historia que me sostuvo, terminó sosteniendo a millones. Por eso te digo hoy, de corazón a corazón, no te rindas por culpa de 12 rechazos. No apagues tu luz porque otros no la entienden. No te detengas solo porque aún no llegó el momento. A veces, la vida te prueba justo antes del milagro. Y si esta historia te tocó, si sentiste algo, si te recordó ese fuego que llevas dentro, suscríbete al canal. Porque aquí hablamos de eso. De sueños, de luchas, de fe, de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Este canal es para ti, que estás en el camino, que estás escribiendo tu historia, aunque el mundo aún no la lea. Así que haz clic, acompáñame, y sigamos creciendo juntos. Porque la próxima historia que inspire al mundo, podría ser la tuya.